tal? Bien, un gusto. ¿Cómo le va, Jorge? Bueno, aquí dando cuenta de una de las noticias judiciales sin duda del momento, la justicia ha ratificado a la Cámara Federal de Mar del Plata a Ramos Padilla. ¿Qué le produce todo esto, Leopoldo? Bueno, me produce una enorme alegría, fundamentalmente más que por el juez de la causa, que seguramente va a tener que seguir lidiando con un hecho muy trascendente y por lo tanto con mucha responsabilidad por la propia sociedad, porque yo creo que esa causa ya no era del juez Ramos Padilla, sino de todos nosotros, es decir, del conjunto de la sociedad argentina. Y allí el intento de quienes vienen ya hace mucho tiempo practicando este tipo de irregularidades, de sacársela a como sea. Creo que el pronunciamiento, lo estuve leyendo anoche a última hora, el pronunciamiento de la Cámara Federal, me refiero a los fundamentos, son alrededor de 50 carillas, son incontratables. En primer lugar porque dice con toda contundencia, más allá de los títulos que hoy algunos diarios, que son los diarios de siempre, exponen, dice con contundencia que el juez Ramos Padilla tiene que seguir siendo competente porque es el juez preventor, es decir, es el que previno en la causa. En segundo lugar, dice que la causa no puede ser desglosada. En algún momento algunos se jugaron a que la causa fuera, digamos, desarmada, que se enviara otro, se abrieran varios frentes, etcétera, etcétera. La Cámara es contundente en ese sentido, dice que no puede ser desguazada de ninguna manera. Y bueno, me parece que esto tiene que tener consecuencias. La primera de ellas es obvio, sobre la actitud del propio fiscal Stornelli, que es uno de los que planteó esta supuesta incompetencia territorial. Bueno, me parece que ahora no tiene más remedio que presentarse de inmediato como cualquier ciudadano, y además, si no lo hace, creo que el procurador fiscal, que hasta aquí venía, me refiero al doctor Eduardo Casal, que hasta acá venía poniendo el pie en el freno, va a tener que soltarlo y reclamarle al fiscal Stornelli que cese con su rebeldía ante la justicia. Aunque parezca mentira, estamos hablando de un fiscal que ha decidido de alguna manera profugarse, digamos, o escudarse detrás de su supuesta inmunidad para no ir a prestar una declaración declaratoria. Claro, o sea que esto ya no tiene mucho más asidero y el procurador Casal ya tendría que dar alguna respuesta de algún tipo, ¿no, Leopoldo? Sí, por lo menos informarle a la opinión pública los pasos que ha dado, porque se supone que abrió un sumario administrativo. Correcto. Nadie sabe cuál es el resultado de ese sumario administrativo. Se supone que convocó a una junta evaluadora, nadie sabe si esa junta evaluadora siquiera se ha reunido y cuál ha sido su conclusión. Entonces me parece que al menos lo que tiene que hacer el procurador fiscal, en este caso Casal, es informar cuáles son los pasos que está dando. Nosotros la semana pasada, me refiero en la Cámara de Diputados, íbamos a constituir la comisión precisamente de seguimiento de la Procuración Fiscal. Correcto. Entre otras facultades, bueno, tiene la de citar al procurador fiscal, citar fiscales, incluso citar, porque se le ha dado esa atribución, a supuestos arrepentidos o arrepentidos, porque tiene la atribución de hacer un seguimiento de la famosa ley del arrepentido, que es obvio se ha aplicado muy mal en la Argentina. Lamentablemente se produjo ese día, fue una enorme desgracia, el mismo día que se iba a constituir, al mediodía, el día jueves pasado, el atentado, o mejor dicho, la muerte de Yaradón y las heridas graves que en ese momento recibió el diputado Olivera, y quedaron suspendidas las actividades. Pero este jueves se va a constituir. Lo primero que vamos a plantear nosotros es que se presente el fiscal Stornelli en el Congreso ante esta comisión para dar cuenta de su actitud,
y que se presente también el procurador fiscal, ¿no? Ah, bien, bien. Sí, y la última novedad como derivaciones de todo esto, Nilda Garré ha demandado por las calumnias e injurias que recibió junto a Máximo Kirchner por las supuestas cuentas en Delaware, todo quedó demostrado que era mentira, y también nos venimos a enterar de que era uno de los armados en los cuales estaba implicado todo este grupete, ¿no? Efectivamente. Bueno, y nosotros también mañana, a más tardar, vamos a presentar la Cámara de Diputados, junto con el diputado Tailade y otros diputados de nuestra bancada, el pedido de juicio político a Garabano, como consecuencia también de esta causa, porque en esta causa quedó también plasmado que el ministro de Justicia, nada más y nada menos que el ministro de Justicia, en su despacho ofrecía beneficios a delincuentes a cambio de que fraguaran declaraciones en expedientes contra Cristina Kirchner. ¿Mañana formalmente hacen el pedido de juicio político entonces? Sí, mañana ya tenemos en nuestro escritorio el borrador que le vamos a pegar la última repasada hoy, y mañana más tardar, tal vez hoy mismo, pero mañana seguramente vamos a pedir el juicio político. ¿Hay evidencias además, ya claras de este tema, de esta intervención, Leopoldo? ¿Cómo, perdón? ¿Hay evidencias ya que implican seriamente a Garabano? Sí, hay evidencia, hay grabaciones. Hay grabaciones, el ministro, que en principio negó la reunión, terminó admitiendo que la había hecho. Hubo dos reuniones, me refiero a una reunión con Leonardo Fariña, a quien le dieron la libertad para que llevara, porque cuando accede este gobierno al ejercicio del poder, Fariña estaba preso. Y en marzo del 2016 le dan la libertad de manera absolutamente irregular, apartando a un juez, aprovechando que otro juez se había ido de vacaciones unos días, a pesar de que estaba su prisión confirmada hasta por la Cámara de Casación. Le dan la libertad y a los pocos días se presenta en la declaración, en el expediente de la famosa ruta del dinero K, a declarar en contra de Cristina Kirchner con el tema de la obra pública, del que no sabía absolutamente nada, y ahora viene a saberse por boca de los propios abogados que lo defendían en aquel momento, que había sido toda una maniobra de la Agencia Federal de Inteligencia, que le pasaba la letra que tenía que dar en el juzgado para imputar a Cristina Kirchner. Entonces, y esto se urdió en el Ministerio de Justicia, y hay grabaciones no solamente del beneficio a Fariña, sino de cómo el ministro de Justicia le decía al delincuente que tenía delante que se quedara tranquilo, que iban a apartar al juez Rosenkrantz, al juez de Cámara Freire y al juez Rafeta para allanarle el camino. Qué bárbaro. En las últimas horas estás también, no sé si tiene constancia, Leopoldo, les llegó a ustedes la idea de que lo que todos temíamos con esta cuestión, que la Cámara Federal de Mar del Plata, antes que decida la ratificación de la competencia de Ramos Padilla, parece que anduvo dando vueltas por ahí el consejero de la magistratura, Juan Pablo Mas Vélez, hombre que se habla que reporta a Daniel Angelici para presionar a los jueces. ¿Hay algo de esto? Bueno, a mí no me consta. Me consta sí lo que usted dice, que anduvo circulando como versión, como rumor, etcétera. No me consta que haya ocurrido. No me extrañaría, porque, por ejemplo, en el caso que estábamos relatando recién, de la reunión de Garabano con Fariña, para arreglar la declaración contra Cristina Kirchner a cambio de beneficios para Fariña, además de Garabano, estaba presente en el que en aquel momento, me estoy equivocando, en la reunión con Rosenkrantz para apretarlo en el despacho de Garabano para que dejara el cargo, estaba además presente el vicepresidente en aquel momento del Consejo de la Magistratura, el doctor José Luis Cabral. Claro. Sí. O sea que no era solo el ministro el que extorsionaba a jueces para apartarlos del cargo si es que no se plegaban a estas maniobras de inventar pruebas, de forzar declaraciones de supuestos arrepentidos, etcétera. Así que el Consejo de la Magistratura tiene unas cuantas en su saber. En este último periodo
bueno, que también ponen en tela de juicio la estructura de ese organismo. Yo creo que hay que revisarlo, ¿no? ¿Cómo está viendo la actitud que están teniendo Elisa Carrió, que últimamente pareciera que ante cada pregunta o repregunta que le hace cualquier periodista independiente sobre algún tema, dice, sí, ya sé, vos trabajás para Debido, me pedís pruebas? O sea, como si las pruebas en el sistema republicano que ella tiene como emblema si fueran una pavada. O sea, no hay que tener pruebas, es solo cuestión de tirar temas nomás y la República se sanea sola. Y Oliveto, también ahora Guillermo Moreno pidió ser querellante, apuntó contra Martínez. Es decir, hay toda Mariana Zubik. ¿Cómo están implicándose a partir de esta ratificación de Ramos Padilla? Bueno, yo lo que creo es que están mostrándole gacha. En realidad nunca tuvieron vocación republicana, ni democrática, ni apegada al Estado de Derecho. Lo que han hecho son simplemente maniobras tendientes a desacreditar al gobierno anterior. Ya las habían empezado a hacer durante el gobierno anterior, en algunos casos acompañadas con la Embajada de Estados Unidos, obviamente el Grupo Clarín, y en el financiamiento en aquel entonces de los fondos buitres. Y después que asumieron el gobierno lo empezaron a hacer porque les dio resultado. De esa manera instalaron la máquina del poder. Lo empezaron a hacer desde el propio aparato del Estado, creyendo que iba a volver a darles resultado en términos políticos. Contribuyeron todos ellos de manera consciente, en el marco de una asociación ilícita, a generar, digamos, una agenda o un libreto para que el gobierno, a la vez que llevaba adelante el saqueo económico, blindara esa política con el problema de la herencia recibida, la corrupción, los que se habían robado un PBI completo, etcétera, etcétera. Y esa tarea la estructuraron desde el día que llegaron al gobierno, desde del aparato del Estado. Por eso la asociación ilícita que se está investigando tiene carácter estatal y paraestatal. No es un grupo de bandidos que constituyó una asociación ilícita por afuera de las estructuras del Estado. Involucraron las estructuras del Estado, al Ministerio de Justicia, al Ministerio de Seguridad, con Patricia Bullrich haciendo su parte, a la Agencia Federal de Inteligencia, a la FIP, a la Unidad de Información Financiera, y todo eso se resumía en la mesa judicial del presidente, que es de carácter absolutamente inconstitucional, que se reúne periódicamente, donde filtran o seleccionan los casos y deciden también el destino de jueces y fiscales según se plieguen o no a esta estrategia mafiosa. Así que es una estructura de ese tipo. Y bueno, algunos legisladores formaron parte de esto. Sí, insisto con una anécdota de una polémica familiar que hubo en derredor mío, donde alguno insinuó el tema Ramos Padilla y a propósito del blindaje mediático, más de uno preguntó ¿quién es Ramos Padilla? Es tremendo, ¿no? No, claro, obviamente. No es mostrado como un juez pro o un juez de la Constitución. A esos jueces no los muestran los medios. Muestran a jueces sinvergüenzas que hacen prevaricato, fabrican pruebas, implantan testigos falsos, son socios de D'Alessio. Esos son los jueces paradigmáticos de estos grupos, no los verdaderos jueces.